Muy bien. Vemos pues que vienen arrancando aquí en el segundo viaje misionero. Capítulo 16, verso 1. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. ¿Qué nos está diciendo aquí? Ya conocemos quién es Timoteo, ¿no? A rasgos ya conocemos bien de él. Y que aquí ya la Biblia ya lo está presentando de buena forma. Mire cuando dice que era ya un discípulo, ¿sí? O había un hombre llamado, un joven, como dice Timoteo, llamado Timoteo. Un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente. Mire la importancia de las mujeres. ¿Qué dice la Biblia? Que las mujeres son maestras. No es que quieran ser maestras, son maestras. Y mire lo que es educar bien a un hijo. ¿Y por qué le estoy diciendo que la mujer es la que lo educó? Porque aquí hay un pero. Primero está halagando a la mujer, dice que es hijo de una mujer judía creyente. Está halagando, confirmando que esa mujer es de fe en el Señor. Y que ella ha sido la que ha adiestrado a su hijo. Ella ha sido quien lo ha educado. Dice, pero de padre griego. ¿Qué significa ahí? Que es un gentil. Ese pero está tratando de decir como que es un casamiento de un yugo desigual. Eso te quiere decir el pero de padre griego. Bueno, verso 2. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra e Iconio. Mire qué bonito es que la gente dé buen testimonio, hermanos, de nosotros. No solamente que tengamos conocimiento de la palabra, pero la práctica, que la gente diga, oh, esos son hermanos, ellos ni que hablar. Verso 3. Quiso Pablo que éste fuese con él. Ahora, Pablo, acuérdense que no escoge a cualquiera. Fíjese lo que acaba de pasar. Pablo no escoge a cualquiera, pero vio algo en Timoteo. Él vio algo en realidad bien. Para que Pablo lo escoge y lo junte al grupo, es que miró en verdad un hombre bastante firme, un hombre bastante santo, un hombre que en verdad no es lo que dice de él, de sí mismo, sino lo que hace, sus obras. ¿Se recuerdan cómo hablaba él con Timoteo? Hijo, esfuérzate en la fe y lo que ha sido enseñado, tanto de tu madre como de mí, lo que ha sido enseñado. ¿Sí? Muy bien. Ahora vemos ahí en el versículo 3, quiso Pablo fuese con él, tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Ahí está. Bueno, al parecer por esta situación que él no era judío, al parecer este niño creció sin circuncidarse, sin practicar esta práctica, por esa diferencia en el matrimonio. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué está haciendo Pablo? ¿Está retrocediendo entonces el judaísmo? ¿Qué pasa aquí? Si acabamos en contexto de ver que está diciendo que no le impongan carga a los hermanos de Antioquía de circuncidarlos, y ahora está circuncidando a Timoteo. ¿Por qué lo está circuncidando? Pues es dos caras que tiene Pablo. Se está cambiando de mando. ¿Qué está haciendo? No. Lo que pasa que por un lado, Timoteo sí es judío por parte de la mamá. Ahora, ¿por qué lo va a hacer? Dice que lo va a hacer por causa de los judíos que había en aquellos lugares. O sea que es una estrategia de cómo entrarle a predicar a las sinagogas a los judíos. Porque ellos al ver un judío que entra en una sinagoga pero es incircunciso, no los van a aceptar para que llegue y diga, a ver, ¿quién quiere dar una palabra, hermanos? Tú, Timoteo, tú jamás vas a hablar aquí porque tú eres un circunciso. ¿Se entiende? Esta es una estrategia de cómo entrar a ciertos lugares a predicar. Esto se llama inteligencia, astucia. Usar las herramientas que tienes a tu alcance para acomodarte y a ir a aquel lugar, a esa costumbre de esas personas, en qué contexto tú te vas preparando con todas las, ¿cómo se puede decir? Tanto la ayuda del Espíritu Santo como las propias tuyas, tus herramientas, para poder entrar y llevar el mensaje. Eso es lo que está haciendo Pablo. ¿Se entiende? Si no lo hace, no lo dejan entrar a la sinagoga con Timoteo. Pero Pablo es listo. Pablo es astuto. ¿Entiende? Pablo no está durmiéndose. Y Pablo es guiado por el Espíritu Santo también. Pero él sabe a dónde va. Sabe a dónde va a ir. Y por lo tanto se prepara para llegar así, con las manos acá, aprobadas. ¿Quién quiere participar? Participa también Timoteo. Órale, ¿estás listo? Muy bien.
Verso 4. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Muy bien, ahora el verso 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Mire qué lindo lo que es ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Por qué cree usted que Dios le está prohibiendo que vaya a ciertos lugares? Si diríamos en general, es la voluntad de Dios que se anuncie en todos los lugares. Esto tiene como que ver, ¿por qué? Porque no van a recibir la palabra de Dios. Haz de cuenta que vas a ir a perder el tiempo. No va a haber un creyente ahí donde vas a ir, Pablo, y por eso se te prohíbe que vayas a predicar a ese lugar de Asia. No vas a ir. Pablo pensaba seguir con su recorrido como iba, pero el Espíritu Santo le habló, y eso de ir a predicar donde no te van a recibir la palabra, eso se llama predicar en la carne, porque no se convierte nadie. Y es ir a predicar en la carne significa que no vas bajo la voluntad de Dios, porque Dios está diciendo, no vayas ahí, vas a hablar, pero no hay nadie que va a creer, porque no es el momento, por lo menos ese día, no es el tiempo de Dios, por lo menos en ese tiempo. Tal vez más adelante, 1 año, 2 años, y eso nos tiene que llevar a otro entendimiento cuando a veces estamos tirándole versículo y palabra a cierta persona que le estamos queriendo evangelizar, a un hermano, un primo, un pariente. Ya lo hartamos, ¿y tú qué viste de fruto? Nada, porque no quería Dios, no estaba ahí, no era la voluntad de Dios. Incluso hay un versículo que nos dice, no des lo santo a los perros, no des lo santo a los perros. ¿Por qué? Porque Dios sabe en contexto que la persona no va a recibir la palabra. Y a veces creemos que la semilla es sembrada, es cierto. Pero la semilla es sembrada cuando cae en buena tierra. Pero cuando no, das cuenta que cayó y se perdió. Vino el sol y la mató, vino la aflicción y vino el diablo, y vino todo. Entonces en contexto aquí vemos que esta guianza de parte de Dios es porque Dios sabe por qué. Dios sabe por qué pasa esto y por qué tiene que ser así. Y tenemos que aprender para eso nosotros también. No predicar en la carne se llama eso. Entonces Pablo no va a predicar en la carne, no va a ir por su necedad. Muy bien, pero están ahí como queriendo ver a dónde van a ir. Porque están indecisos. Ahora el Espíritu Santo le está diciendo que no vaya ahí, pero ahora ¿para dónde van a salir? Mientras están ahí en Troas, no están ni aquí para allá, están como diciendo, ¿y ahora para dónde? Bueno, vemos en el verso 8. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa Macedonia y ayúdanos. Acuérdense que en este tiempo Pablo recibe todo esto también de parte del Señor, visiones, una voz audible que le habla el Espíritu Santo, no vayas, Pablo, no vayas, o Pablo, desciende porque yo tengo pueblo y todavía, Pablo, quédate más tiempo predicando acá. Ve, todo esto él lo toma en cuenta para ser guiado, pero está en un momento en Troas hasta que le viene una visión. Y miren la visión lo que ve a un macedonio que estaba en pie, y tome nota, ponga la lupa ahí donde dice rogándole. Mientras él quería ir a un lugar donde iban a despreciar la palabra de Dios, acá hay otro donde hay necesidad. Por eso el ir a predicar en el Espíritu es ir donde está la necesidad, donde alguien está queriendo que llegue la palabra de Dios, porque va a ser función, va a ser efecto ahí. Entonces acá estaba rogándole, implorándole. Muy bien, había una gran necesidad ahí. Muy bien, dice, rogándole, diciéndole, pasa Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuraron partir de Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Ahí le queda confirmado ahora para dónde va a ir. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y en el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, a una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Muy bien.
Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde se solía hacerse la oración, y sentados hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Bueno, antes de que él llegue a Macedonia, el Espíritu Santo los desvió de dirección. Ahora van a ir a Europa, van a ir a predicar a Europa. Fíjese, dice que zarparon a esos lugares que ya están en Europa, Neápolis, Filipos, ¿sí? Todos esos lugares. Pero resulta que han llegado a lugares donde ya no hay sinagogas. Ahí ya no hay sinagogas. ¿Por qué? Porque ya no había tantos judíos en esas regiones. Ya estaban lejos de su contorno los judíos. Y aquí ya no había muchos judíos, ya no había judíos. Y el requisito para que hubiera una sinagoga era mínimo de 10 judíos. De 10 para arriba. Si no había 10 judíos, no se abría sinagoga. Pero ¿qué sucede? Ya están ahí en esos lugares, y dice el verso 13 que en un día de reposo salieron afuera de la puerta junto a un río, o junto al río, donde se solía hacerse ¿qué? La oración. O sea que aunque no había sinagoga, pero había por ahí quienes hacían oración a Dios. Y miren lo que era un grupo de mujeres, no eran hombres, era un grupo de mujeres. ¿Qué nos habla de esto? De que la mujer por naturaleza, como tiene esa gracia de sumisión, que ya lo tiene incluido en su ser, no el hombre. El hombre tiene en su ser el liderazgo. Por eso le cuesta someterse a otro hombre, a Dios mismo le cuesta someterse, porque Él es cabeza, es líder, Él quiere estar acá, ¿no? Y por eso le cuesta. Por eso cuando vimos el testimonio de que se convirtieron 3,000 hombres en el primer mensaje de Pedro y menciona a hombres, está diciendo, mira, este es un gran milagrazo, porque el hombre es duro de que se convierta, y la Biblia lo toma en poner palabra hombres para que veamos que no es un milagrito, es un milagrazo, que el hombre se someta a Dios. ¿Se entiende? Y por eso aquí vemos que las mujeres, que aunque no había iglesia, no había sinagogas, la mujer siempre por naturaleza busca a Dios, el someterse a Dios. El hombre no, el hombre anda ya en su rock and roll y va a ser lo último que va a querer hacer, someterse a Dios. Pero la mujer no. Por eso entendemos hoy que las iglesias están más llenas de mujeres, porque ya tienen eso en su alma, en su ser. El someterse a alguien, el someterse hasta a sus mismos esposos, aunque sean paganos, aunque no teman a Dios, y se le someten de buena voluntad, de buena forma, porque está en su naturaleza. Dios las hizo así, como Dios nos hizo también así a nosotros. Pero aquí vemos entonces, las mujeres se están reuniendo, están adorando a Dios, están buscando a Dios. Pero mira dónde los manda el Espíritu Santo, dónde lo manda Pablo. ¿A quién va a ir a predicar? ¿A dónde va a ir a predicar? Muy bien, entonces dice que en el día de reposo salieron al río. ¿Y qué encontraron ahí? A mujeres. ¿Y qué hicieron? Le hablaron a las mujeres que se habían reunido. Aprovecharon para predicar. Vieron que ahí era una oportunidad. Vieron que ahí los estaba mandando el Señor. Dice entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Fíjese, adoraba a Dios. Y ya cualquiera puede decir, bueno, pues si ya adoraban a Dios, ¿para qué voy yo ahí? No, porque todavía les faltaba algo más. ¿Sí? Estaba oyendo, dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Oiga aquí, no es tu propia voluntad, no es tu libre albedrío, de que yo oigo la palabra y yo decido cuándo me convierto. No, mire lo que es la voluntad de Dios, la soberanía de Dios, en el momento que tú oyes la palabra. Dice que fue Dios quien le abrió el corazón a esta mujer. ¿Sí? Dice que mientras Pablo predicaba, ¿qué sucedió? Dice que ésta estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. La misma Biblia dice que nosotros somos salvos por la fe, y la fe también Dios nos la da para creer. ¿Sí? No es que tenemos libre albedrío para otro decidir ser salvos. Entonces dice el verso 15, y fue bautizada y su familia, y nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad
y nos obligó a quedarnos. Oh, qué linda expresión de amor de esta mujer, recién convertida. Ahora, mire, esto hay que tomarlo en cuenta, Esto vamos a resaltar lo que es parte de nuestra doctrina. El bautismo, hermanos, es algo muy necesario, importante. Y no hay que esperar tanto tiempo para hacerlo, porque es un acto de fe. Es un acto de que estás dando crédito a tu nuevo nacimiento. La purificación, la transformación, la santificación viene en proceso. Este mismo ejemplo como el eunuco, ¿se recuerdan? Por aquí creyó, por aquí se bautizó. La santificación es un proceso. Eso lo tenemos, hermano, cada día. Vamos creciendo en la fe, vamos creciendo también en la santificación, en nuestra búsqueda del Señor. Pero el bautismo es importante porque nos da crédito que hemos nacido de nuevo. Ya el Señor ha abierto nuestro corazón. Entonces el bautismo en agua es muy importante para darnos a entender que ya somos creyentes, que ya hemos nacido de nuevo, que ya hemos recibido la salvación. Así que esta mujer no lo pensó dos veces y inmediatamente está diciendo, ¿me puedes bautizar? Inmediatamente queda bautizada, la bautiza. Así es que les invita a su casa. Ahora no piensen que ella era una mujer sola y que está diciendo, voy a aprovechar a estos hombres y los voy a invitar a mi casa, que estén solos conmigo. No. Ella tenía su familia. Y entonces dice que les rogó, les imploró que fueran, si es que la hallaban digna, de verdad que era una mujer creyente y fiel al Señor, de que entrara ahí para atenderlos y servirles. Verso 16. Y es la primera, a ver, vamos a ver, es la primera vez que Pablo entra así en una casa, si puede decirse, o que queda registrado, que se queda en casa de así de una mujer que le invita. Y esto es algo bueno de notar, porque Pablo no va con una mujer sola, ni mucho menos, pero también para notar que Pablo no era uno que se dedicaba a andar comiendo de lo que o pidiéndole a la gente para comer, no aprovechaba, él no se aprovechaba de su oficio, de su servicio al Señor o de su ministerio para poder sacar provecho, en ninguna manera, no. Muy bien, pero él va en este caso porque, vaya, es algo tan bonito que se está dando. Y dice, verso 16, aconteció que mientras íbamos a la oración, otra vuelta, al río, acuérdense, no hay sinagoga, están aquí afuera, al aire libre, en el río, donde las mujeres se reunían para orar y para alabar al Señor. Dice, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Bueno, ¿se acuerdan que está escrito en la ley, no consultéis a agoreros ni adivinos? ¿Ustedes creen que hay adivinos, hermanos, quien adivina en el futuro? Sí lo hay. Por eso la Biblia dice, no consultéis a adivinos y agoreros. Y Dios lo prohíbe, pero quiere decir que sí hay quienes tienen ese poder, esa influencia satánica, para adivinar el futuro, para decirte cosas de ti que son ciertas, o hasta para hacer sanidades y milagros que te hacen creer que son de Dios. Muy bien, ahora dice que le daba grande ganancia a sus amos, por supuesto, ese espíritu de ir a consultar las cartas y todo eso es dinero, sacan mucho dinero. Verso 18 o 17. Esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, a ver, y a nosotros, esta siguiendo a Pablo y a nosotros. Aquí hay una primera persona. Aquí le voy a hacer una pregunta. Mire, aquí empieza alguien más que se ha incluido. Lucas es un compañero de milicia de Pablo, y aquí ya está integrado también. Ya tenemos a Silas, tenemos a Timoteo, tenemos a Pablo y tenemos a Lucas. Ya es un grupo de cuatro misioneros. Ya Lucas ya también se ha incluido a esta misión donde anda Pablo. Y dice ahí 17, esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, ahí está en primera persona, y a nosotros, o sea, también está incluido, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesús Cristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Híjole, imagínense el diablo diciendo, estos son hombres de Dios y anuncian el camino correcto.
Y usted podría decir, hermano, pero ¿qué de malo tiene que esté diciendo eso el Espíritu? ¿Qué de malo? Y le voy a decir por qué sí tiene mucho malo. Bueno, no solamente para que te des gloria tú, Pablo dice, gloria a Dios, hasta los demonios me están confesando que yo soy un hombre de Dios. Cualquiera hoy en día que se le alabe, sí, denle más, denle, hermanos. Pero es más que eso. ¿Se recuerdan que Saúl consultó a una divina, que estaba prohibido por la ley que no consultaran a divinos en Israel? Incluso él había dado una sentencia que cualquiera que consultara a una divina, él mismo lo mataba, lo mandaba a matar, es decir, lo ejecutaba. Mismo Saúl. Y cuando el Señor se apartó de Saúl, ya no tenía dirección Saúl ni por Turín, ni por Urín, ni por sacerdote, ni por visión, ni por sueños, ni por profeta. Ya nadie hablaba con Saúl. Saúl no tenía dirección. Dios tenía la boca cerrada para Saúl. Y muere Samuel. ¿Y qué hace Saúl? Bueno, como no tiene voz de Dios, no tiene guianza, va y consulta a una divina, se disfraza para que lo atienda, y sí, aparentemente sí le traen palabra de Samuel, y aparentemente él habla con Samuel y le dice sus verdades, que se ha rasgado su reino de él y que va a ser derrotado, y él cree automáticamente que es Samuel. Ahora la pregunta a ustedes, hermanos, ¿creen que era Samuel? Está de pensarlo, porque habló claramente con Saúl, le dijo todo acerca de él y que se iba a acabar su reino y todo, y pareciera que era Samuel. Y Saúl como que lo miró como que era el aspecto de Samuel, que según se lo describió la bruja. Híjole, como que te hace dudar, hermanos, y esto es penoso, porque hay cristianos que muchas veces creen esto, que Dios puede hacer lo que Él quiera. Dios es soberano, Él puede hacer que venga un muerto del más allá y hable. Y esto es triste, hermanos, porque hay un predicador, que no le voy a dar su nombre para que no piensen mal, pero hay un predicador que yo conozco que es de renombre, es muy reconocido y es muy buen predicador, es un pastor ya anciano de muchos años. Pero este pastor dice, creyendo él, que sí fue Samuel. Y dice esta expresión, es que Dios es todopoderoso, es soberano, y Él puede decidir esto, Él sí lo puede hacer, dice. El punto es le voy a decir esto, Dios no puede cambiar de actitud. Si Dios prohibió que no se debe consultar a los adivinos porque son demonios, Dios no te va a hablar por medio de un demonio. Dios no te va a hablar por medio de un demonio. Por eso tiene su palabra, por eso tiene sus profetas, por eso tiene sus mensajeros. Y si él Saúl ya no estaba recibiendo ninguna palabra, es porque se acabó, ya no hay más, aunque le busques. Entonces no se va a contradecir Dios, que ahora un demonio te va a estar diciendo a ti. ¿Se entiende? Y es ahí donde hoy la gente da crédito a voces que escuchan, y por eso dice el apóstol Pablo que son doctrinas de demonios, ¿sí? No son doctrinas bíblicas, y la gente escucha doctrinas de demonios. Terrible. Así es que, ¿por qué Pablo está actuando? Porque no necesito un demonio que me venga a decir a mí quién soy yo o lo que yo tengo que hacer. ¿Se entiende? Y en ese contexto, por eso Pablo lo está expulsando. Muy bien. Ahora, ¿qué dice ahí? Viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, era su negocio, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos, y que aquí no hay judíos, aquí somos romanos, si se puede decir, o de otras naciones, alborotan nuestra ciudad. Digo romanos también porque en el tiempo parece que Roma había conquistado muchas naciones. Y aunque está en Europa, puede ser que había muchos romanos también ahí. Muy bien. Dicen, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Quisieron los desnudar o los encueraron. Miren, y esto me recuerda al pobre Juanito, que hubiera pasado si hubieran ido Juan Marcos. Imagínense a Juan Marcos desnudo y azotado, de la que se escapó, ¿no? Y no lo digo para ofenderlo, porque es un gran personaje, es un hombre de Dios que escribe el libro de Marcos. Pero imagínense a nosotros cuando queremos ser así, yo voy, hermano, yo quiero ir, cuenta conmigo. Y a la mera hora de los balazos simplemente vemos el peligro y más vale aquí corrió que aquí quedó. ¿Se entiende eso?
A veces queremos hacer más de lo que en verdad estamos dispuestos y a la mera hora no. Pero Pablo era un hombre de dale más, dale. Y Silas al parecer también. Y Timoteo tampoco se rajó. Y al parecer tampoco Lucas. Mira lo que el gran grupo que traía, los 4 fantásticos venían con Pablo. Nadie se rajaba. Los desnudaron, les quitaron la ropa, dice, y los azotaron con varas. Verso 23. Después de haberles azotado mucho, no fue un tate quieto ahí, un rasguñón, un jalón de oreja, no, fue una verdadera variza, una azotiza, y desnudos. Imagínense. Terrible, ¿no? Dice entonces el verso que nos quedamos, 24. 23. Dice, después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Imagínense, hermano, todo lo que está teniendo que pasar Pablo para ir donde el Señor lo estaba mandando, y la visión. Ven, Pablo, aquí te necesitamos mucho. Tú eres nuestro auxilio, si no vienes aquí perecemos. Pablo, por favor, te lo rogamos. Acuérdense que era un ruego, era una súplica. Mientras que Pablo quería ir a otro lado, acá estaba la necesidad, y con súplica y todo lo que tiene que pasar, tanto ir a predicarle a aquellas mujeres, como ahora a la cárcel, varas y todo lo que implica llevar el evangelio. No, para nosotros es fácil. Para nosotros es bien facilito. Un día voy a la iglesia y todo lo demás maravilla, pero ellos no. Nosotros estamos muy tranquilos, nosotros en paz. Pero mira lo que ellos sí hacían en verdad, con lo que padecían y pasaban. Muy bien. Ahora el verso que dice 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesús el Cristo y serás salvo tú y tu casa. Y hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Miren, en este proceso de padecer por Cristo, hermano, los verdaderos creyentes no están quejándose. Están alabando al Señor, hermanos. Están glorificando al Señor. Dice que se ponían a cantar himnos. ¿Te imaginas la espalda partida? Los chicotazos a ver por toda la parte del cuerpo. ¿Sí? Y no están llorando, no están quejándose. Sí, mira, esto nos pasa por ser cristianos, como decía Asaf. Señor, ¿por qué padece el justo? Señor, mira al impío que está en paz. Mira con todos sus bienes y duerme tranquilamente. ¿Y por qué padece el justo, Señor? ¿Por qué? No es justo. El justo debería estar bien. Pues si te sirve, Señor. Bueno, luego entiende él que no es así la cosa. Y vemos a estos hermanos que están ahí, golpeados. ¿Y qué hacen? Están cantando al Señor a medianoche, felices, gozosos, como dijo el apóstol Pedro cuando lo encarcelaron por primera vez, los amenazaron y los azotaron, que salieron bien contentos, dándole gracias a Dios de que se les tomara como dignos de padecer por el Señor. Salieron muy contentos de participar de estos sufrimientos, de los vituperios de Cristo. Igual vemos aquí que ellos están alabando al Señor, y esta alabanza a Dios, mire lo que produce. El carcelero está oyendo que están alabando a Dios. Por eso cuando pasa todo esto, dice, varones hermanos, ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque ustedes estaban alabando a Dios, ustedes saben de Dios, ¿verdad? ¿Qué debo de hacer, hermanos? Varones, ¿qué debo hacer? Y Pablo empieza ahí
hablar la palabra. Cree en el Señor Jesús, cree en Él. Y bueno, ahí sigue el contexto. 33. Comenzar el verso 34 dice: y llevándolos a su casa, les puso la mesa. O sea que los atendió, les dio de comer, ¿no? Dice, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. O sea, que vemos que ahí hay alegría en la casa de que el hombre que estaba necesitado, que decía, ven, ayúdanos, decía a Pablo, le decía en visión, ven, ayúdanos, con gran aflicción, con gran necesidad. Vimos en contexto que Pablo fue negado que por el Espíritu Santo que fuera a predicar, pues a un lugar donde él pensaba que todo estaba bien, que iba a su recorrido y todo bien, ¿no? Pero que el Espíritu Santo le prohibió que fuera a ese lugar a predicar. Y ahí aprendimos que es cuando predicamos en la carne, predicamos a alguien que no nos va a escuchar, que no está dispuesto a oír la palabra de Dios, que simplemente no va a creer en Dios. Entonces el Señor, como sabe todo, por eso le dijo a Pablo que no fuera a ese lugar a predicar, sabiendo Dios que nadie iba a creer. Era como ir a perder el tiempo, ¿no? En otras palabras, y eso nos enseña a entender que a veces sí está bueno que tenemos que predicar a todos. Bueno. Qué lindo saber que es cuando uno cree a Dios, viene una paz, viene una alegría, una gran felicidad. Y recuerda que este hombre se quería suicidar, este hombre se quería matar. El carcelero ya no encontraba la puerta, ya no encontraba la salida a su vida. Y pareciera que ese momento del terremoto, donde salen las puertas de la cárcel, pareciera que ese es el momento donde él ahí toma la decisión de terminar con su vida, ¿no? Para matarse, para suicidarse, ¿no? Y muchas veces sí nos pasan en la vida que nos llegan sucesos como para decir aquí ya se acabó todo, se terminó. Y no, es ahí cuando a veces vemos la mano de Dios, cómo llega a nuestras vidas para auxiliarnos, para salvarnos, para rescatarnos. Bueno, en contexto vemos que todo lo que tuvo que pasar el apóstol Pablo, que ya viene con Silas, que ya viene con Timoteo, y que ya viene con Lucas. Sí, es un escuadrón de 4. Y todo lo que tuvo que pasar, ¿para qué? Para llegar al lugar donde estaba aquel hombre que en visión le pedía ayuda. Alguien dijo que Dios o el Espíritu Santo cuando te guía muchas veces por la vía dolorosa para llegar al lugar donde tienes que llegar. Cualquiera diría hoy en día, no, yo soy guiado por el Espíritu Santo, yo siento su presencia y me habla, me dice, mira, vas a tener prosperidad, vas a ir acá y vas a experimentar esto y lo otro y todo bien hermoso, bien bonito, creyendo que eso es como nomás, como por decir, pura felicidad y pura cosa buena que el Espíritu Santo nos guía. Pero aquí vemos un ejemplo que el Espíritu Santo lo estaba guiando a Pablo y por medio de tormenta, por medio de tempestades, azotes, varas, cárcel, persecución, para llegar al punto donde tenía que llegar. Entonces no es como nos lo pintan que cuando nos hacemos cristianos, como por consecuencia esa nos van a ir las cosas todo bien, ¿no? Al contrario, realmente cuando estamos participando en la guianza del Espíritu Santo, por ahí pasamos cosas que a veces no nos caen tan bien, ¿no? O no son tan apetecibles, que sí, qué lindo es estar aquí en medio de todo esto. Bueno, pero eso es para que veamos cómo es entonces estar en la voluntad del Señor y guiados por el Espíritu Santo. Bueno, ahora el verso 35. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel
Vea lo que es un carácter de un hombre que sirve a Dios y lo que es el amor a Dios y el amor a las almas. Si usted mira bien, Pablo, cuando estaba siendo detenido para ser echado a la cárcel, si Pablo hubiera dicho desde un principio que él era ciudadano romano, simplemente no lo meten a la cárcel, ¿cierto? ¿Y por qué se quedó en silencio? ¿Por qué aguantó? Eso es por la valentía que hay, el carácter, el propósito por el cual está siendo guiado por el Señor. Y simplemente vemos que no es un hombre llorón y un hombre como, así como muy, vamos a decir, princeso, de que apenas me están haciendo algo, y por qué hacen eso en contra de mí, si yo estoy bien, todo estoy en orden, yo soy un hijo de Dios, ¿por qué se tienen que meter conmigo? No saben lo que están haciendo. Sino él no está actuando así, sabiendo él que él tenía ciudadanía, sabía que él estaba en su defensa y que no le podían hacer eso, se quedó calladito, guardó silencio, todo para poder llegar al objetivo. Ahí se mira el amor a Dios y el amor a las almas. El amor a las almas, el amor a los hermanos. Así es que ahora que ya se enteraron los magistrados, las autoridades, que Pablo es un romano, ahora resulta que ya le van a dar libertad. Pero claro, ya Pablo ya logró su objetivo, ya Pablo ya pasó lo que tenía que pasar. Y entonces, ahora sí vemos a Pablo que está respondiendo otra vuelta como valiente. Mírenlo cómo se impone. Dice, ¿y ahora nos echan encubiertamente? No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Ve otro hombre aquí con actitud valiente, pero no lo hizo por cobardía para no ir a la cárcel y todo eso que pasó. Verso 38, y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron, y sacándolos le pidieron que salieran de la ciudad. Ahí está, hasta le tuvieron que rogar a las autoridades. Ahora el verso 40, entonces saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. ¿Se acuerda que Lidia era la que se bautizó allá en el río? Ella era, ¿no? Lidia, muy bien. La que el Señor le abrió el corazón cuando Pablo estaba exponiendo la palabra. Capítulo 17.